universidad, pueden tener una mejor, no sé, un mejor trabajo, que el día de mañana o pasado que ellos se casen, sus hijos tengan una mejor calidad de vida que la que tú, por ser inmigrante en este país, no pudiste darle a ellos. Desde que tenemos mucho tiempo en el rancho, ya el señor... La niña echándote de cabeza que no, de que estábamos en un rancho. Y ya pues total, que en eso yo bien pues agüitado. Y en eso llega otra patrulla. Y en cuanto se baja el oficial, voltea, me ve y le dice en inglés al otro oficial. Dice, él es un delincuente y tiene expediente, yo lo reconozco. Y en eso volteé, yo le entendí, volteo y le entiendo. Y me dice el otro, ¿hablas inglés? Le digo, no. Me dice, ¿le entendiste? Y le dije, no. Me dice, no, sí entendiste. Y que agarran a la niña y que me la quitan. Que me levantan y que me ponen esposas en las patas y en las manos. Y que me suben a la patrulla, a otra patrulla. Y ya me dejaron ahí encerrado, ya no me dejaron salir. Y ya los otros compañeros pues los subieron en una sola, como una perrerita o algo. Y ahí se los llevaron a otro lugar y a mí me llevaron a una comandancia. Y Pues dile a ver lo que yo le cuento mi historia. Cuando fueron a llevarnos comida, pues estábamos ahí en la cabaña. Y pues éramos, ¿qué? Pues era un cuartito y éramos, yo no sé cuántos eran ustedes, pero éramos como unos 38, ponle, 40, no sé cuántos éramos. En el primer viaje se fueron bien muchos, quedamos 14. Cuando llevaron la primera vez, llevaron agua y pan, o sea, llevaron para que nos hiciéramos sándwich. Pero pues obvio, te lo dan por la ventana, lo pasas, cuando llegas allá ya no hay nada. O sea, agarraron, pues al último se quedaron con lo del jamón, porque no hicieron sándwich. Te pasan el pan, agarras pan. No, agarras pan. Y te lo estás tragando y ya te das cuenta que viene el jamón, o sea, así. Al siguiente día se fueron y cayó migración. O sea, no cayó, los agarró migración a ese grupo que se fue. Entonces, ayudaron, que nos había agarrado a todos. Los coyotes se olvidaron. O sea, dijeron, cuando uno dice, no, pues ya pasó, fue el martes, miércoles, jueves, ya era jueves y habían quedado de ir por nosotros. Y no, y que le marcan. Y ya dijo el coyote, no, nosotros no sabíamos que estaban ahí. ¿Por qué? Porque como agarraron al grupo que se fue, pensó que habían ido a la cabaña. Y sí fueron. Pero una americana ayudó mucho, porque la americana dijo, ustedes no pueden revisar algo que no es propiedad de ustedes sin una orden. Esto es dueño, de este lugar es un dueño, o sea, y ella vivía al lado, o sea, era un rancho. O sea, no dejó que... No dejó, no pero sí traían... Y lo primero que hicimos fue ponernos a llorar todos. ¿Por qué? Porque ya nos habían agarrado una vez, luego el camino, y en el camino mucha migración. Y el muchacho que iba manejando la carrera bien tranquilo, como si nada. Ya volteé y se reía y dice, no pasa nada, ya relájense. Ya no pasa nada, relájense. Y él siguió manejando. Llegamos acá con el otro chavo a la trailer, nos bajamos, corrimos llegamos y nos dejaron en una brecha. Y ya llegó otra camioneta y nos subimos en chinga y ya nos llevaron de allá a la trailer. Ya cuando llegamos a la trailer, todos a puro llorar, ¿no? Ya me senté yo y la cabeza pues sentía que me iba a explotar bien feo. Fui y me mojé la cabeza con el frillazo. Ya fui y me senté y ahí estábamos todos, las señoras llore y llore. Flor también, ya estamos bien, pelonchis, ya estamos bien. Ya estaban acá, pues. Ya estábamos acá en Texas.
Entonces, ya, pues ya más tranquilo. Yo lloré cuando me agarraron. Porque Por me eso te estoy diciendo. pero Yo lloré cuando cuando me agarró migración. Lloré de coraje, de todo lo. Mira, A mí cómo me veníamos arañadas, raspadas, cansadas. Y lo como Para que la no. primera vez que Migración. cruzaba, Y no todavía dijo. Todavía dicen los migras. Hey, don't move. Y yo así como que. ¿Cómo es que no te muevas, pendejo? ¿Que no ves cómo andamos? Andamos adoloridos, todos raspados. Sí. Bajamos casi rodando el pinche cerro. yo no pasé O sea, acá. Y todavía viene y nos dice, Sí, no pero se muevan. sí. ¿Quién se va a mover? ¿Para dónde vamos a ir si tenemos horas? La primera Teníamos vez. literal como que eran 2 noches caminando, o sea, salimos desde la mañana, toda la noche, todo el día, o sea, y en la tarde, noche, nos Fíjate que agarra nosotros, migración. lo más... Yo sí me aventé una buena llorada. Cuando, oye, tanto pinche batallar para llegar acá y cuando ya habíamos cruzado, salimos cerro tras cerro tras cerro, cortadas, arañadas de todo el pinche cerrerío, el montón de cactus en el desierto. Cuando por fin ya habíamos cruzado la mendigo freeway y estábamos en el levantón, para que nos levantara el raitero, Pasó migración. que nos levanta migración, entonces, ¿sabes? Eh, Ese día yo dije, ya me quiero ir No, pues. yo ya no quiero volver a pasar, yo ya me quiero largar, yo decía, yo ya no voy a volver a intentar. sí, te digo, ¿no? Fue cuando la primerita vez que yo venía para acá, ya la segunda vez que mi niña estaba acá en Phoenix, ¿Te agarraron? no, sí me agarraron, no, yo dije, vuelvo a intentar. ¿Cuántas Vuelvo a veces te intentar agarraron? porque mi niña está allá. Y vuelvo a intentar. Me agarraron 3 veces. Y de las 3 veces, ninguna Te checaron. vez me huellaron. Oh, Bendito sea Dios. bendito, güey, qué Ninguna bueno. vez. Dios tan grande, porque yo venía embarazada de mi niño.